¿Qué harías si hay un apocalipsis zombie? ¿Y qué países sobrevivirían, según mi criterio? Hola, chamas. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante para mí. Primero empecemos con ¿qué haría Google? Porque la mayoría me imagino que buscaría cosas en Google. Y esto es lo que dice Google. En las primeras horas del brote, mantén la calma y quédate en casa, claro. Porque lo primero que va a hacer la gente es mantener la calma. Claro. Asegura puertas y ventanas. Pon tu teléfono en silencio para no atraer la atención. Y reúne agua. Ya va. Es que está pasando caro. Comida no perecedera y suministros médicos. Vete a las calles para escapar del caos y el pánico generalizado. Para sobrevivir a un apocalipsis zombie debes planificar tu supervivencia, aplicando estas reglas clave. Evita el contacto. La primera regla de oro es no ser mordido ni arañado. Obviamente, eso sí, eso sí. Evita el contacto cuerpo a cuerpo, ya que te cansa y aumenta el riesgo de infección. ¿Ah? ¿Ya va qué? Evita el combate cuerpo a cuerpo, ya que te cansa y aumenta el riesgo de infección. Entendí, que no estés peleando con esas cosas. Fortalece tu refugio. Sella tu casa para ocultar la luz y el refugio. Si tu vivienda no es segura, planifica trasladarla a una zona alta, con múltiples salidas y acceso a recursos naturales. Gestión de recursos. El agua es tu prioridad número uno. Llena bañeras y recipientes apenas inicia el caos. Raciona tus alimentos. Adquiere un filtro de agua y armas eficientes. Usa herramientas que encuentres en el hogar, como bates de béisbol o planchas de metal. Protección personal. Usa ropa ajustada de manga larga, pantalones gruesos y botas para evitar mordeduras. Si es necesario, improvisa protectores en antebrazos, piernas, usando revistas, botellas de plástico gruesas. Ahora, ¿qué haría yo? Claro que lo anoté. Lo anoté. Todo lo anoté, güey. Lo anoté. ¿Por qué? Porque yo me había pensado esto. Vamos a estar claro. Cuando uno ve series o películas de apocalipsis, tú piensas en qué pasaría si me pasaría a mí. Y obviamente que me vi de Walking Dead. Y me vi Fear de Walking Dead. Y me vi todas las que le siguieron. Y me he visto Apocalipsis tanto en Netflix como en otras partes. Pero no solo eso, sino es que estamos en Latam. Y en Latam no es como en otros países, güey. Primero, ¿qué haría yo en un apocalipsis zombie? Hay dos opciones. Vamos a evaluar estas dos opciones. Yo lo voy a hacer desde mi punto de vista, obviamente. Estamos hablando de mí. Como yo me la paso en internet, trabajo en internet y todo lo demás con internet. Entonces, me cruzaría esos videos. Me cruzaría aunque sea un video o varios. Pero la mayoría lo vería como falso, como IA, como noticias que no son verdaderas ni nada por el estilo. Y la gente creería que es falso. Ahí, muere ahí. Entonces, como yo estaría pendiente de esas cosas, lo primero que haría es recolectar agua porque la gente no está pendiente de nada, ¿verdad? Entonces, yo me tomaría las cosas con calma. Recolectaría agua, llenaría hasta el envase más pequeño, porque obviamente cuando se vaya la luz, también se va a ir el agua. Y mano, sin agua yo soy bien ladilla. Lo otro sería conseguir medicinas, mano, porque sin salud estamos fritos. Así que medicinas, vitaminas y todo lo que sea necesario, porque cuando empiece el apocalipsis no vas a conseguir nada. Siendo venezolana, o en general siendo venezolanos, tenemos en nuestra casa cosas que en ciudades más desarrolladas no tienen. Pero la verdad yo no voy a hablar de eso porque sería profundizar en el tema y ya conocemos a Papi y YouTube, así que no quiera. Entonces ya tenemos herramientas, agua y medicina. Cool, por ahí vamos bien. Lo que queda pendiente es la comida. Puedes ir por paquetes de comida. ¿Por qué? Porque duran más que por lo menos sardinas. Venden maíz en lata, cosas así que duren, obviamente, por lo menos el arroz, el espagueti, empaca. Claro, que venden otras cosas en latas y puedes también comprarlas. Como todo está calmado o sea, calmado, porque está empezando el apocalipsis y como que la gente todavía no sabe y tú sí, más o menos, porque ya has visto noticias. Cuando vayas por la comida, solo ten cuidado, porque ya sabes, no te cruces un infectado por ahí. Otra cosa es conseguir semillas. ¿Por qué, hermano? Porque te va a tocar sembrar. Entonces, esa es una de las cosas, conseguir semillas. Aparte que se necesita fertilizante, abono y todas esas cosas que para que se dé la siembra, porque para que estén claros,
a la siembra le cae animalitos y puede que no se te dé la siembra. Entonces, ajá. Por el tema de las casas, en toda Latinoamérica, no nada más voy a decir en Venezuela, en toda Latinoamérica, las casas son de concreto, hermano. Algunas tienen unos muros gigantes. Por lo menos en la casa hay un muro muy grande. Lo que le faltaría sería como ponerle un refuercito para que la gente no se meta. Porque de resto más nada, hermano. Estás pero bien protegido. Lo que sí pondría, o en mi pensamiento, serían unas fosas, ¿verdad? Pero después pensándola dije, no, 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 no. ¿Por qué? Porque cuando se llenen esas fosas tienes que bajar. Entonces, si no tienes por lo menos un equipo que esté viendo la zona, hermano, vas hasta ahí abajo, solo, te puede caer un infectado, entonces no. Lo que puedes hacer es estacas. Estacas, las clavas en el suelo y ya. Con estacas estás protegida, a menos que sea una horda. Por las puertas no nos preocupamos. ¿Por qué? Porque en todas las casas en Latam, o al menos en Venezuela, siempre son dos. Y las dos siempre son de hierro. O sea, la primera es la puerta normal, la reja, por así decirlo. Que son como que... Pero esta te cubre. Eso es como decir una cárcel chiquita. ¿Por qué? Porque tiene buenas puertas. Y la segunda es como más grande, eh, entamborada, como así aquí se le dice. Entonces estarías doblemente protegido, así que por ahí no hay problema, porque no son como en la mayoría de las películas, que las casas son como de madera. Entonces tú me dirás, ¿qué protege eso? Nada. Solo quedaría el tema de la luz, porque mientras avancen los días, obviamente que van a quitar la luz. Pero hermano, somos venezolanos, ya eso estamos acostumbrados. Esa es otra cosa que en los otros países me imagino que pegaría mucho. ¿Por qué? Porque a ellos no se les va la luz constantemente como a nosotros. Igual tipo Cuba. Cuba ya debe de estar a un apocalipsis y lo sobrevive. Obviamente le pegaría fuerte porque no hay mucha gente. Entonces, pegaría duro. Ahora, el agua para después, porque obviamente esa agua se te va a terminar. Entonces, ¿qué haría? En Venezuela hay aljibes, o sea, agua natural que brota del suelo y tú no sabes de dónde viene. Entonces lo que sería era, bueno, aquí también hay ríos, porque hay ríos cerca, más o menos bajando como a 15 minutos. Y el aljibe también queda como a 15 minutos. Lo que es que uno queda por un lado y el otro por otro lado. Pero es lo mismo, quedan cerca, quedan cerca. Entonces, el río no puedes defenderlo. ¿Por qué? Porque es muy grande. A menos que esté al principio del río. ¿Por qué? Porque pueden caer infectados ahí. Entonces tú me dirás, no vas a tomar agua de ahí. Entonces, el aljibe sí, lo puedes proteger. Puedes poner una barrera. Lo malo sería que tienes que estar yendo todo el tiempo. Entonces tienes que estar pendiente. Pero en otras ciudades, para sobrevivir, o sea, con agua, le tocaría más duro. Tendrían que viajar o hacer otras cosas, no sé. La otra opción sería que yo no me entere de nada. ¿Se imagina esa parte? Que yo no me entere de nada, que no vea noticias, que no vea nada. Cosa que no creo, pero bueno. Pero supongamos que sí. En esa situación, cuando ya todo explotó, cuando todo el mundo está corriendo, ¿qué yo haría? Grito. No, ¿qué voy a hacer? No voy a hacer lo que dijo Google. No. Grito, me desespero, me pongo a chillar si es posible. Tipo, si te agarró de noche, bueno, ya después que hice mi alboroto me calmo, apago las luces y nos quedamos en casa. ¿Por qué? Porque las primeras horas son horribles. Todo el mundo saqueando, todo el mundo yendo y viniendo, buscando a sus familiares porque ellos creen que así va a ser mejor. No, hermano, todo el mundo está en la calle. Sigo teniendo la ventaja de que la casa está asegurada, obviamente.
Y como todo el mundo está yendo, viniendo, no se van a estar dando cuenta de meterse aquí. Además, que todas las casas aquí son de concreto y hay casas más grandes. Entonces, creo que elegirían una mejor, ¿no? Sigo con el plan. Como son las primeras horas todavía y todo el mundo está yendo y viniendo, obviamente que todo el mundo no se va a estar percatando de agarrar agua. Pero mami sí. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Pero esta que está aquí sí. No va a ser tanta como la primera, porque mínimo se va la luz ahí mismo y entonces se va el agua también. Pero logras llenar, aunque sea unos barriles. Para no decir todo. La comida que está en la casa la divides en raciones para que te dure lo que te pueda durar. Porque te imaginas que no hayas hecho mercado. Ay, papá. Una cosa que pensé ahorita es que yo tengo familia en pueblos. Obviamente que en los pueblos se sobrevive. Pero, la cosa es el alimento. ¿Por qué? Porque ahí casi no hay, ¿cómo decirlo? No hay mercado. Aquí se le dice chino, pero bueno, tuve que buscar. No hay mercado, no hay supermercado. Allá no. O sea que si uno o dos. Y me imagino que la gente que vive ahí obviamente fue y saqueó. O si hubo un listico que agarró y se adueñó del almacén. Uno nunca sabe. Pero sí, los mejores lugares serían lugares apartados que estén muy altos, como montañas, cerros, todo eso. Y pueblos. Ahora, aquí es a donde me dio rabia, porque vi un video que hablaba de toda Latam, ¿verdad? Y que decían que no iban a sobrevivir y todo lo demás. Si nos ponemos a ver, con el tema del COVID, ¿quién fueron los mejores en esto? En el tema COVID. Los asiáticos tuvieron mejor organización, se desplegaron mejor, todo, por temas de que son muy organizados. Segundo, Estados Unidos caería, güey. A mí no me vengan con que no. Sí, en Latinoamérica, porque ya no estoy hablando de Venezuela solamente, en Latinoamérica, hermanos míos, ¿cómo decirlo? Esto no se manejaría de la mejor manera. Pero no somos como los europeos o los americanos, hermanos míos. Nosotros sí nos vayamos en la lluvia. ¿Sí me entienden? Duraríamos más. Y no me vengan con que no, caerían ahí mismo. No, hermanos. Duraríamos mucho. El latinoamericano tiene ingenio. Y no somos como en otros países. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos la mano, trabajamos en grupo. Y eso es esencial, güey. Obviamente que hay países latinoamericanos que tú dices, ¿pero qué es esto? Que tú dices que ni siquiera te dan los buenos días. No decir qué país. Pero me entendieron. Así que para este lado del charco no seríamos perfectos, pero sobreviviríamos. Ahora voy a hablar desde mi imaginación. Yo siempre he creído, mira, ve, que aquí queda una escuela. La calle, obviamente, toda es de, obviamente, concreto, ¿verdad? Y todos los fondos no están conectados. Siempre los divide un muro. Se puede hacer como en The Walking Dead. Tira un murito allá y otro allá, tipo para cerrar la calle. Y de ahí se puede tirar otro. ¿Por qué? Porque las calles son como, ¿cómo decirlo? Aquí las calles no son rectas, van en Y, algunas son rectas, pero no son, ¿cómo decirlo?, tan largas. Entonces, cada cierta cuadra se podría hacer tipo un muro. Güey, hermano, en cada calle pones a alguien a vigilar. Y tipo, el aljibe queda cerca, ¿verdad? Entonces, hasta la calle del aljibe haces algo. Porque tienes que bajar para llegar al aljibe. Yo estoy hablando de Venezuela. Entonces, hasta la calle del aljibe harías algo. O sea, tienes que bajar una escalera y todo lo demás. Pasar una carretera por esa parte sería peligroso. Porque esa carretera
¿cómo decirlo? Conecta muchos espacios, pueblos, conecta ciudades, conecta urbanizaciones. Entonces, por ahí pasa todo el mundo, güey. Imagínate gente ya infectada pasando por ahí. Ya eso serían hordas. Entonces, el aljibe está que... lo bueno es que está escondido. Eso es bueno. Pero la gente que vive por ahí, por el aljibe, se la vería mal. Porque todo el mundo obviamente va a querer ir para allá. A menos que se muden. Oigan, esto es un tema que yo siempre he querido tocar con alguien, pero como no tengo amigos, lo cuento aquí, así que esto es pura imaginación. Así que no se hagan ideas de que esto es súper profesional. No. Sí investigué algunas cositas, tipo el principio de lo demás, no. Lo demás me lo inventé yo porque esto es pura imaginación. Así que... Entonces, hay una escuela, ¿verdad? Esa escuela que está cerca se podría como sede, como a donde habrían reuniones y todo lo demás de personas que sobrevivieron. Podrías agarrar esa escuela de refugio también. Tipo, llegan gente de otros lugares y quieren pelearte el territorio. No, mano, ahí está la escuela. Y es más grande. Pensar. Y como la escuela es grande, entonces agarran la cancha, quitan el cemento, quitan todo eso y ahí siembran, güey. Lo siento, fue mi teléfono. En ciudades obviamente que no hay espacio libre, pero en los pueblitos, en esas cosas, hay espacio. Por lo menos en este municipio, perdón, carrático pasa carro. En este municipio hay mucho espacio. Entonces, güey, puedes y no puedes controlar, a menos que tenga mucha gente. ¿Por qué? Porque puede venir una horda. Entonces estás solo. Pueden venir muchos caminantes y estás solo y estás trabajando. Tú me dirás. Puedes y no puedes, a menos que tengas bastante gente. Con el tema de los ríos, a menos que agarres una planta, no vas a poder agarrar agua del río. Porque tú no sabes si por ahí pasaron infectados o se quedó un infestado ahí. Mano. Entonces sería, a menos que agarres la planta. Y agarrar la planta significa que siempre vas a estar en guerra. ¿Por qué? Porque otra gente lo van a creer. Y yo preferiría estar tranquilita. Ahora, gasolina para transportarte a otros lugares más lejanos. Porque obviamente, entre más tiempo pase, te vas a ir quedando sin cosas. Y si tienes como que toda una comunidad, es peor. Porque, o sea, tienes que mantener a toda esa gente. ¿Y qué tú crees? La gente se enferma y come. Resumiendo, la mayoría de los jóvenes obviamente van a ver las noticias y se van a salvar, mínimo. Y también los que estén en internet viendo Facebook o cualquier red social. Los de Latam sí sobreviviríamos. A mí no me vengan con que no. Y esos videos que están por ahí de que no, Latam no. Sí, claro que sí. Somos inteligentes, papá. La mayoría ha visto de Walking Dead. Lo que se tiene que buscar es grupos, porque con los grupos se sobrevive, güey. Así tú quieres ir solo, no vas a poder, tienes que estar con un grupo. Así que nos vemos en otro próximo video, donde hayan pensamientos raros míos. Nos vemos, chao.